continuación vamos a ver el solucionario del examen escrito sobre estadística. En este ejercicio nos pedían completar la siguiente tabla de frecuencias y agregar también una variable estadística. Nos presentaron la siguiente tabla y había que llenar los datos que me estaba indicando la pregunta de este ejercicio. Primero tenemos que determinar la variable estadística. En este ejercicio la tabla de frecuencias no contiene datos, por lo tanto tendremos que incluir los datos de acuerdo a nuestro criterio. Y en este caso los criterios pueden variar. En el caso personal yo he estimado conveniente colocar como datos primero de secundaria, segundo de secundaria y tercero de secundaria. Estos datos corresponden a la variable estadística x sub i igual a grado de estudios. Dependiendo de los datos que uno seleccione, el conjunto nos determinará cuál es la variable estadística correspondiente. En mi caso, yo he elegido primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero de secundaria, y estos datos corresponden a la variable estadística denominada grado de estudios. Ahora vamos a determinar los valores que irán en cada uno de los casilleros correspondientes a las frecuencias absolutas f sub i y también los valores que corresponden a las frecuencias relativas h sub i que están faltando. Comenzamos con las frecuencias relativas conocidas. En este caso conocemos h sub 2, cuyo valor es igual a 0,50. Y aquí vamos a poder determinar el dato que está en la parte izquierda, es decir, f sub 2. Aplicamos la fórmula. H sub 2 será igual a f sub 2 sobre 80. H sub 2 igual a f sub 2 sobre 80, h sub 2 igual a f sub 2 sobre 80. Pero h sub 2 es igual a 0,50. Hemos formado una ecuación donde la incógnita será f sub 2. Este 80 que está dividiendo pasa a multiplicar al miembro de la derecha. Nos quedaría f sub 2 igual a 0,50 por 80. Este 80, como hemos dicho, pasará a multiplicar, en este caso, a 0,50. Y resolviendo tendríamos entonces que f sub 2 será igual a 40. Multiplicando 0,50 por 80 nos da un valor igual a 40. Ya tenemos el valor de f sub 2 y lo ubicamos en el casillero correspondiente. En este caso sería a la izquierda del 0,50. Aquí colocamos ese valor. Ya no tenemos otra frecuencia relativa como dato. Por lo tanto, ahora recurrimos a una ecuación. ¿Y por qué a una ecuación? Porque aquí nos aparecen incógnitas. Dos incógnitas iguales a x. Recordemos que la suma de frecuencias absolutas, en este caso x más 40 más x, nos dará un valor igual al total, es decir, 80. Con esos valores vamos a calcular la incógnita x mediante la ecuación x más 40 más x igual a 80. Acá lo tenemos, x más 40 más x igual a 80. Resolviendo la ecuación, entonces nos quedaría x más x, 2x, bajamos el más 40, bajamos el igual y bajamos también el 80. Continuamos resolviendo nuestro ejercicio. Dejamos 2x en el primer miembro y este más 40 pasará a restar al segundo miembro y nos quedaría 2x igual
80 y este más 40 pasa como menos 40. Continuamos con nuestra resolución. Nos quedaría 2x igual a, restando nos da 40, y este 2 que está multiplicando pasará a dividir al segundo miembro, y en consecuencia el valor de x será igual a 20. Ese valor obtenido vamos a ubicarlo en los casilleros correspondientes. Acá tenemos x y vamos a reemplazarlo por 20, x igual a 20. Del mismo modo, la x que está en f3 va a ser igual a 20. Reemplazamos también en esa parte. Ahora sí está completa nuestra tabla en la columna que corresponde a las frecuencias absolutas. 20, 40, 20 y el total 80. Ahora pasamos a completar las frecuencias relativas que todavía quedan pendientes. Hallamos el valor de h1 que corresponde al casillero que se está señalando, y para hallar h1 tendremos que dividir 20, que es f1, sobre el total, que es 80. Es decir, vamos a colocar aquí h1 igual a 20 sobre 80. f1 sería el valor que está a la izquierda del valor que va aquí como h1, que es 20 sobre el total, que es 80. Efectuamos la división para encontrar el valor que corresponde. Dividimos 20 entre 80. Aquí colocamos las operaciones correspondientes, en este caso la división. 20 entre 80, acá tenemos 20 entre 80. Pero como 20 es menor que 80, agregamos un 0 y ponemos 0, y ahora tenemos 200 entre 80. 200 entre 80 nos da a 2, 2 por 80, 160, restando nos da 40, agregamos un 0, 400 entre 80 nos da a 5, 5 por 80 nos da 400 y la división es exacta. Este resultado 0,25 lo colocamos a la derecha de la fracción 20 sobre 80, aquí lo tenemos, y vamos a escribirlo en el casillero que corresponde a h1, que vendría a ser este casillero. Allí anotamos ese resultado. Ahora pasamos a hallar h3, pero ya no es necesario hacer ninguna operación, porque si observamos bien, h3 es igual que h1. ¿Por qué razón h3 es igual a h1? Porque sus frecuencias absolutas coinciden. Aquí es 20 y en h1 también es 20. Por lo tanto, la división sería la misma, 20 entre 80. Y como hemos visto, esta división nos sale 0,25. Le escribimos en el casillero correspondiente y ya casi tenemos completa nuestra tabla de frecuencias. Ya tenemos h1 que vale 0,25, h2 que vale 0,50 y h3 que vale 0,25. Este último casillero corresponde a la suma de las frecuencias relativas. Acá nos daría 5 más 0, 5 más 5, 10. Ponemos el 0, llevamos 1. 1 más 2, 3, más 5, 8. 8 más 2, 10. Colocamos el 0, llevamos 1. Pero antes de continuar, vamos a colocar acá el 0 y agregamos el elemento clave para la resolución de este ejercicio. Aunque es pequeñita, es bastante importante. Me refiero a la coma decimal. Ponemos el 0 del 10 que nos había salido y acá mentalmente asumimos que hay un 1 que se lleva de la operación anterior. Pero antes de hacer la suma de la columna de la izquierda, primero bajamos la coma decimal
Y ahora sí ya podemos efectuar las sumas que nos están quedando pendientes. 1 más 0 más 0 más 0 nos da 1. Y en este caso la suma sale exactamente igual a 1. Lo que indica que las operaciones que hemos realizado son las correctas. Y esta vendría a ser la respuesta de nuestro ejercicio. Recuérdese que debe estar incluidos los datos y la variable estadística. Y esto ya depende del criterio que cada uno utilice, ya que acá no nos dan ningún dato. Esta vendría a ser la respuesta del ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Con los datos de la tabla anterior, determina el valor de... En primer lugar nos piden encontrar f sub 1 más f sub 2, esta suma dividida entre 100. Luego nos piden determinar h sub 3 menos h sub 2. Y finalmente nos piden 5 sobre la suma de h sub 1 más h sub 3. En este ejercicio nos dicen que usemos los datos de la tabla anterior. Aquí vamos agregado. Y con estos datos vamos a poder determinar los valores de cada uno de estos ejercicios que se nos presentan en la pregunta número 2. Comencemos con f sub 1 más f sub 2 sobre 100. Según el cuadro anterior, f sub 1 vendrá a ser igual a 20 más f sub 2 que vale 40, y todo esto lo dividimos entre 100. O sea, vendría a ser f sub 1 que vale 20. Tenemos f sub 1 vale 20 más f sub 2 que vale 40. Y esta suma dividida entre 100. Entonces sumamos en el numerador y el resultado nos va a dar 60 sobre el denominador que vale 100. Y aquí aplicando las propiedades de la unidad seguida de ceros en la división, entonces simplemente lo único que tenemos que hacer es correr la coma decimal. Como hay dos ceros, dos lugares hacia la izquierda, y la respuesta vendría a ser 0,60. Ya tenemos la respuesta del primer ejercicio de la pregunta número 2. Pasemos ahora al segundo ejercicio de esta pregunta número 2, y aquí nos piden h sub 3 menos h sub 2. Recurrimos nuevamente a la tabla anterior. Y en este caso h sub 3 viene a ser 0,25 menos el valor de h sub 2 que vale 0,50. Aquí ponemos 0,25 menos 0,50. H sub 3 vale 0,25 menos, acá está el menos, h sub 2 vale 0,50 en la tabla. Lo escribimos a continuación, ponemos el igual y pasamos a restar. Pero antes de restar hay que tomar en cuenta que siempre se escribe el signo del mayor numeral. Comparando 0,25 con 0,50, 0,50 es mayor. Por lo tanto, tomaremos el signo del mayor numeral, que en este caso es 0,50. Su signo, o sea, el signo que va adelante es menos, y por lo tanto, primero colocamos el signo negativo y pasamos a restar. 0,50 menos 0,25 nos da 0,25. Es decir, la respuesta sería menos, por el signo del mayor numeral, 0,25, menos 0,25. Segunda respuesta. Pasamos ahora al tercer ejercicio de la pregunta número 2. Aquí nos piden 5 sobre la suma de h sub 1 más h sub 3. Entonces colocamos primero el 5 del numerador
sobre la suma de h sub 1, que en la tabla viene a ser 0,25. Lo escribimos en lugar de h sub 1, aquí lo tenemos 0,25, agregamos el más, ahora nos fijamos cuánto vale h sub 3, aquí tenemos h sub 1, h sub 2, h sub 3 vale 0,25, y en lugar de h sub 3 ponemos 0,25. Continuamos con la resolución del ejercicio número 3. Ponemos el 5 en el numerador sobre, sumando 0,25 más 0,25 nos da 0,50. Ponemos igual y aquí tenemos una división. Pasemos a hallar o efectuar esta división. Sería 5 entre 0,50. 5 entre 0,50. Pero aquí observamos que tenemos 5 enteros y aquí tenemos un decimal que cuenta con 2 cifras decimales, décima, centésima. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es equilibrar la cantidad de cifras decimales en el dividendo y en el divisor. Aquí solo teníamos 5. Por lo tanto, tendremos que colocar una coma y agregar 2 ceros para que de esa manera también hayan décima y centésima en el dividendo. Ahora sí, tanto el dividendo como el divisor tienen la misma cantidad de cifras decimales, décima, centésima, décima, centésima. Eliminamos mentalmente las comas decimales y acá tendríamos 500 y aquí sería 50. Dividimos 500 entre 50. Separamos 2 cifras. En el dividendo tendremos 50 entre 50 nos daría 1. 1 por 50 nos da 50, restando nos sale 0. Bajamos la tercera cifra de nuestro dividendo, que viene a ser 0. Dividimos este 0 entre 50 y nos da 0. 0 por 50 es 0 y restando la división es exacta. El resultado nos ha salido 10 y lo escribimos a la derecha de 5 sobre 0,50. Ahí tenemos el resultado que nos ha salido, es decir, 10. Ya tenemos los 3 resultados de nuestro ejercicio número 2. 0,60 en la primera parte, menos 0,25 en la segunda parte y 10 en la tercera parte. Ejercicio número 3. Completa la siguiente tabla de frecuencias y agregue también una variable estadística. Nos presentan nuevamente una tabla de frecuencias. En ella no hay datos como en el ejercicio número 1 y aquí aparecen solo algunos valores y hay que completar la tabla de frecuencias absoluta, hallar estos valores y luego completaremos la tabla de frecuencias relativa. Como en el ejercicio número 1, primero vamos a completar los datos. Como no hay, nosotros podemos utilizar nuestros propios criterios y pondremos los datos que estimemos por conveniente. Por ejemplo, en el caso personal yo he puesto los siguientes datos: casado, soltero, viudo. Ahora vamos a agregar la variable estadística que relaciona estos datos. Recordemos que la variable estadística se representa con x sub y en este caso corresponderán a lo que viene a ser el estado civil. Ya tenemos entonces la parte izquierda terminada y ahora pasamos al desarrollo de la parte derecha de nuestra tabla de frecuencias.
Primero vamos a hallar raíz cuadrada de 14 por raíz cuadrada de 14. Se puede hacer directamente. Raíz cuadrada de 14 por raíz cuadrada de 14 nos da un valor igual a 14. Ahora vamos a hallar 4 sobre 49 a la menos 1 medio. Como en el denominador tenemos 49 a la menos 1 medio, entonces este valor va a pasar arriba al numerador. Y en este caso, el signo negativo quedaría eliminado. Nos quedaría de esta manera, 4 por 49 a la más 1 medio. Entonces, para que este exponente negativo se vuelva positivo, simplemente toda esta expresión pasa al numerador. No quedaría nada en el denominador. Entonces, continuamos con la resolución de este ejercicio y nos quedaría entonces de esta manera. Ponemos 4 por, aquí está, igual a 4 por, y 49 a la 1 medio sería raíz cuadrada de 49. Continuamos con el desarrollo, ponemos igual a 4 por 7, porque la raíz cuadrada de 49 es exacta, nos da 7 porque 7 por 7, 49, y por lo tanto, ese resultado vendrá a ser igual a 28. Ahí tenemos este resultado y vamos a ponerlo en el recuadro de nuestra tabla de frecuencias, igual a 28. Ya hemos completado entonces nuestra tabla de frecuencias. Ya tenemos estos resultados. Aquí nos salió 14, aquí nos salió 28, aquí tenemos X en la frecuencia absoluta y en la parte derecha tenemos solo un dato en la frecuencia relativa, 0,25. Y de aquí comenzamos para encontrar y completar los valores de nuestra tabla de frecuencias. Comenzamos con este valor de la frecuencia relativa que corresponde a H sub 2, cuyo valor es 0,25. Recordemos que para hallar este valor tenemos que dividir la frecuencia F sub 2 entre este número de aquí, que es el total 28. Entonces sería F sub 2 entre 28 y eso nos va a dar H sub 2. Formamos nuestra ecuación a partir de H sub 2, que es igual a F sub 2 sobre 28 y esto nos da 0,25. F sub 2 entre 28 igual a 0,25. F sub 2 entre 28 igual a 0,25. Resolvemos la ecuación que se ha formado. F sub 2 igual a 0,25 por 28. Efectuando la operación correspondiente, obtenemos un valor F sub 2 igual a 7. Lo escribimos en el castillero correspondiente y continuamos completando nuestra tabla de frecuencias. Ahora tenemos en las frecuencias absolutas X, 7 y 14. La suma de estos tres valores me debe dar el total, que es 28. Entonces vamos a formar una ecuación y calculamos X. Sería X más 7 más 14 igual a 28. X más 7 más 14 igual a 28. Resolviendo la ecuación, tendremos que X más 7 más 14 es igual a 21. Bajamos el igual, bajamos el 28. Bajamos X, bajamos el igual, este 21 pasa a restar al 28 y tendremos el valor de X, que será también igual a 7. Ubicamos ese valor en el casillero correspondiente de nuestra tabla de frecuencias. Iría a la derecha de la X que se encuentra en este castillero de la tabla de frecuencias. X igual a 7. Ya tenemos entonces todos los valores de las frecuencias absolutas y ahora vamos a completar las frecuencias relativas que nos están faltando.
hallamos primero h sub 1 que vendría a ser igual a f sub 1 que vale 7 sobre el total que es 28. O sea, h sub 1 igual a f sub 1 que vale 7 sobre 28 y efectuando la división nos da un valor igual a 0,25 y este valor lo ubicamos en la tabla de frecuencias a la derecha de x igual a 7. Aunque no era necesario hacer la división porque acá lo tenemos. Como aquí tenemos las frecuencias absolutas que son iguales y aquí teníamos 0,25, por lo tanto, como aquí también es 7 la frecuencia absoluta, simplemente había que agregar este 0,25. Nos falta solamente h sub 3, o sea, la frecuencia relativa h sub 3 que lo obtendremos dividiendo f sub 3 que vale 14 sobre 28. Entonces a continuación vamos a colocar aquí h sub 3 que vendrá a ser 14 sobre 28, 14 sobre 28, es decir, 14 entre 28. Como 14 es menor que 28, aumentamos un 0 y debajo escribimos 0, ahora tenemos 140 entre 28, nos daría a 5, 5 por 28 nos da 140 y la división es exacta. Escribimos este resultado a la derecha de 14/28. Ahora incluimos este resultado en la parte derecha de 14 en nuestra tabla de frecuencias. Ya tenemos completa casi nuestra tabla de frecuencias y nos falta solo este casillero, que como ya sabemos es simplemente cuestión de sumar las frecuencias relativas. En este caso vendría a ser 5 más 5, 10, más 0, 10. Colocamos el 0 y llevamos 1. Sería 1 más 2, 3, más 2, 5 más 5, 10. Colocamos 0, llevamos 1, más 0, más 0, más 0, 1. Y ya tenemos completada nuestra tabla de frecuencias. Estos eran los resultados que deberían de verse incluido en nuestra tabla del ejercicio número 3. Aquí habría que precisar que los datos que se coloquen en el casillero de esta tabla de frecuencias pueden variar según el criterio que utilice cada uno. Y sobre la base de los datos que se han seleccionado, se determinará la variable estadística. Y aquí tenemos todas las respuestas del examen.